Metaldec Sesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura, presenta En la Hora de la Verdad, a través de Radio Red, hoy en la historia. En un día como hoy en la historia, el 20 de agosto del año de 1940, es decir, hace exactamente 80 años, una persona que se hizo pasar por jardinero eludió todas las medidas de seguridad que se habían tomado alrededor de un exiliado muy particular que tenía México. Lo importó a León Trotsky. Y Trotsky, el gran jefe comunista, ya hablaremos un poco de su historia, no estaba siendo perseguido por nadie en los países capitalistas. En México decían que temían mucho que los capitalistas, si se atentaran contra Trotsky, su enemigo real estaba en la Unión Soviética, y era Stalin. Stalin, sí señor, es Stalin. Y Stalin lo mandó matar. Y Stalin consiguió la muerte de Trotsky, a quien un supuesto jardinero, que se camufló como tal, se hizo a la confianza de Trotsky y le despedazó el cráneo con un golpe de lo que llaman la piocha, un elemento de jardinería que obviamente tuvo la repercusión que estamos contando, y decimos obviamente porque es un instrumento de jardinería muy pesado y muy duro que acabó con la vida de Trotsky de un día para otro. Trotsky no moriría el 20 sino el 21 después de una agonía muy penosa. ¿Quién era León Trotsky? Cuando el bolchevismo apuntaba en el horizonte de la vida política de Rusia, era una gran minoría, una minoría muy significativa. Se había hecho ya a la presencia de Lenin. A Lenin se lo mandaron a Rusia para complicarle la vida, y resulta que Lenin se la complicó. ¿De qué manera? Lenin era un hombre violento, de unas ideas brutales, despiadado, pero de aficiones intelectuales muy importantes, eso hay que decirlo. Y Lenin era político, escritor, violento comunista, pero un hombre realista, tanto que en algún momento descubrió que estaba acabando con la agricultura soviética y tuvo que dar marcha atrás porque la gente empezaba a tener hambre y había que devolverle a los soviéticos la comida, y entonces dio marcha atrás en la reforma agraria absurda que Lenin se había trazado. Pero desde luego Lenin no era para siempre. Lenin debía tener un sucesor, y ese sucesor iba a heredar unos poderes omnímodos que era con los que Lenin ejercía la jefatura política y la jefatura administrativa de Rusia, hacía cuanto le venía en gana, de manera que los rusos habían salido de un zar de Nicolás II y habían caído en otro zar que era el jefe del Partido Comunista, que era Lenin. ¿Quién iba a ser el sucesor de Lenin? Lenin había recibido heridas, Lenin tenía una salud ya muy precaria, se sabía que iba a morir. ¿Quién era su sucesor? Este hombre del que estamos hablando, León Trotsky. No cabía ninguna duda de que Trotsky iba a ser el jefe. ¿Quién tomaba la decisión? El partido. Y el partido todo tenía que estimar que Trotsky, el mejor orador, el mejor escritor, el hombre que había dado realmente el golpe de Estado de 1917, y lo dio con una técnica del golpe de Estado del que habla Curcio Malaparte en su libro, muy particular, porque no se tomó el poder directamente, sino que se lo fue tomándose los puntos neurálgicos de la vida social de Rusia y particularmente de Moscú. Los servicios públicos, la telefonía, la electricidad, el agua, todo se lo fue tomando, y llegó un momento en que el poder de hecho estaba en manos de los soviéticos.
De manera que Trotsky era un hombre de pensamiento y era un hombre de acción. Había sido perseguido, había sido expulsado a Siberia, una vida muy complicada, y finalmente había logrado llegar a México, al parecer libre de las garras de todos sus opositores. León Trotsky. Pero cuando llegó el momento de la elección, Trotsky se encontró, para su sorpresa y el mundo entero, que había alguien que había estado trabajando delegado por delegado, que había ido tendiendo las redes de un poder politiquero, si ustedes quieren, pero de una influencia fundamental en el Partido Comunista. Y ese era Stalin. Y Stalin llegó al poder y se encontró con que tenía aliados, por supuesto que los tenía, pero tenía también enemigos, y el enemigo y el contradictor obvio era León Trotsky. Había otros, Kamenev, Zinoviev, que fueron motivos de las purgas stalinianas de los años 30, los asesinó a todos a través de unos remedos de juicios que de juicios no tenían nada, y los condenó a morir. Y otros los mataba directamente en la cárcel de la Lubyanka, pegándoles un tiro en la nuca. Eso se hizo famoso sin juicio ninguno. Stalin era un hombre espantoso, pero le quedaba Trotsky y siempre tenía el temor de Trotsky. Stalin era esencialmente temeroso de las posibilidades de una reacción en su contra, y Trotsky seguía siendo su enemigo, así estuviera tan lejos como en México. Y mandó matarlo. Y lograron penetrar. Trotsky tenía todas las seguridades, el Partido Comunista, que era el que lo había traído a México. Era un Partido Comunista muy actuante, muy eficaz, muy violento, y había tomado todas las precauciones para proteger a Trotsky. Pero lo infiltraron. Y lo infiltró un hombre que se hacía pasar por un simple jardinero, y se hizo amigo de todos, y se hizo familiar en el paisaje, e inclusive se hizo amigo de Trotsky, de manera que Trotsky no sospechó cuando este hombre se apareció, y hablaron de cualquier tema del jardín, y este hombre le dio un golpe en la cabeza con la famosa piocha a León Trotsky. Y ahí cambió toda la historia, porque ya Stalin no tenía contradictor, y ya la gente había quedado notificada de que no bastaba simplemente con estar en Rusia. En cualquier lado del mundo, la larga mano del padrecito Stalin llegaría para darle muerte. León Trotsky, sin duda el hombre más importante de la revolución del 17, apenas comparable con Lenin, cuya jefatura entendió y reconoció y siguió de cerca, pero Trotsky era el hombre llamado a sucederlo. ¿Cómo habría sido el mundo si en lugar de Stalin, Trotsky hubiera sido el secretario del Partido Comunista y el dueño de Rusia? Nadie lo sabe. Sobre eso se han escrito volúmenes y volúmenes. Trotsky parecía un hombre menos brutal que Stalin, más sutil, un hombre de una grande inteligencia y de una importante ilustración, calidades que no eran las mismas en Stalin. ¿El mundo hubiera sido diferente? Probablemente. Lo cierto es que no lo fue, y que la mano de Stalin los alcanzó a los que estaban en la Unión Soviética con sus famosos juicios y sus purgas de los años 30, y a Trotsky con un golpe de piocha en su casa, donde estaba refugiado en México, a tantos miles de kilómetros de la Unión Soviética. Trotsky fue golpeado un día como hoy y moriría al día siguiente, 20 de agosto del año de 1940. Y entendamos el año, estamos en plena guerra mundial, y Stalin sigue persiguiendo a sus enemigos, a sus contradictores, a quienes podían hacerle sombra en el ejercicio del poder a nombre del Partido Comunista omnipotente en la Unión Soviética.